Buenos días. Bueno, pues continuaremos con esta aventura de este libro. Y la última entrada en este capítulo que estamos hablando de la justicia y de la política, lo cerré con dos pensamientos que quiero repetir porque creo que son bastante importantes. Uno de ellos es de Marina, un filósofo y un pedagogo español muy interesante, que decía lo siguiente. Hubo un tiempo en que la sociedad entera propiciaba, corregía y protegía la educación de los jóvenes. En los tiempos actuales, la sociedad entera conspira y batalla enardecidamente contra la transmisión de los valores morales, sociales y educativos de las familias y de los educadores. A mí me parece que es una realidad evidente. Yo recuerdo, en mis años de niñez, que cualquier persona mayor corregía a cualquier joven y ningún joven se le ocurría volverse contra la corrección porque se suponía que los ancianos tenían una autoridad moral sobre el conjunto de la sociedad simplemente por el hecho de serlo, ¿verdad? Bueno, hoy no es así, ni nada que se lo parezca. Si un anciano se dirige a un grupo de jóvenes para corregirles una conducta social, seguramente saldrá golpeado y robado. Estamos viviendo otra época, otra vida, absolutamente absurda. Y decía también que, como con gran acierto reflexionaba Papini, la historia del hombre no es otra cosa que la historia de la educación del hombre hacia criterios morales de perfección, domar la bestia, domeñar la bestia, disciplinar la bestia, convencer a la bestia o asustar a la bestia, sea con palabras órficas o draconianas, sea por convencimiento o por temor, sea por las leyes humanas o divinas. Con la palabra hablada y escupida domaron a los hombres lobo, desbarataron a los salvajes, refrenaron a los bárbaros, amaestraron a los infames e encanecidos, suavizaron a los feroces, doblegaron a los violentos, a los vengadores, a los inhumanos. Toda la civilización humana, todas las culturas humanas en su mejor desarrollo solo pueden basarse en la elevación moral del hombre. Comillas, el reino de Dios está en todos nosotros. Cerrar comillas, que pueda propiciar el que los seres humanos seamos capaces de construir, tal vez algún día, sociedades justas donde el mal, la maldad y los malvados no tengan cabida, o al menos puedan ser clara y contundentemente identificados, separados y controlados. Mi pensamiento con respecto a las sociedades en este aspecto es realmente muy pesimista. Creo que vamos en camino inverso a lo que una sociedad civilizada, que pretenda ser una sociedad civilizada, debe de recorrer. Creo que estamos en la protesta por la protesta, en el descontento por el descontento, en la violencia por la violencia, en el robo, en la estafa, en la degradación social, moral y política. En fin, creo que estamos en un camino absolutamente equivocados. Difícil sueño utópico, ya que la violencia sin fin y la proliferación legal normativa en todas las sociedades, dentro del generalizado y progreso concepto de lo que no está expresamente prohibido, está permitido, parece indicar en la lectura inversa la permanente presencia y tendencia a la maldad, la violencia y la injusticia en los corazones humanos, en estos desconcertantes tiempos, donde tantos sueños de justicia y perfección son posibles, y sin embargo continuamos inmersos, como siempre, en estas contradictorias latencias de nuestra peor condición que parecemos incapaces de superar. El aprisionante cieno de nuestra humana condición, esa capacidad tan humana de ser capaces de pensar bien y obrar casi siempre mal, ya que, comillas, por muy sublimes que sean las artes, la física, la música, las matemáticas y las demás manifestaciones del genio humano, todo depende de esa vocación mundana, frustrante y a menudo desacreditada como conocida como política, y su rama más dura, el arte de gobernar. Porque si no enderezamos la política, todo lo demás se expone a la extinción. Lo dijo Krauhammer y lo dijo francamente bien. Si la política no es una práctica honesta del gobierno de los hombres y de la educación y de elevar el nivel moral
de las sociedades, nada es. Y efectivamente nada es en estos momentos. Y solo lo lograremos mediante la educación que debe la moral previa al orden social a niveles sobre los que solo podemos soñar, lamentablemente. Entre los primitivos códigos de conducta moral social destaca por su singular importancia las tablas de la ley, junto con la ley no escrita, aunque recogida normativamente en el Pentateuco, que Moisés aportó al pueblo judío después de su experiencia mística durante 40 días en el monte Sinaí hace unos 3.300 años. Representa la síntesis conceptual del universo moral. Habiendo sido educado como príncipe de Egipto, según la tradición aceptada, la sociedad más poderosa de su tiempo y una de las primeras civilizaciones humanas, que en ese momento ya tenía miles de años, más de historia a sus espaldas, con clases sacerdotales y por tanto códigos morales y convivenciales muy desarrollados, no parece aventurado suponer que Moisés era portador por su exquisita educación de los valores sociales y morales máximos de su tiempo, representados en Occidente durante miles de años por la civilización egipcia, de cuya gigantesca fuente, de un modo o de otro, han bebido todas las civilizaciones, y a través de Grecia y Roma mucho más de lo que se suele reconocer y lo que Occidente quiere reconocer. Porque parece que nuestra civilización se inició en Grecia y Roma, y yo soy hijo de esa cultura y de ese pensamiento, pero reconozco que el origen está en Mesopotamia y está en Egipto fundamentalmente. La opinión crítica más generalizada estima que los primeros 5 libros de la Biblia, comillas, ese libro donde todos los seres humanos nos sentimos aludidos, el Pentateuco, son de varios autores distintos, pero algunos especialistas no dudan en afirmar que son obra de Moisés, o que al menos que en su tiempo y bajo su liderazgo tomaron forma definitiva, como también resulta difícil de obviar las más que claras influencias egipcias que en el libro se encuentran, transmisión de una herencia moral que proviene del fondo de la noche de los tiempos. Con 7 palabras fue creado el mundo, según la mitología griega, según la mitología egipcia. Lo que hace las tablas de la ley el documento más importante de la historia de la humanidad, al menos hasta la aportación del desarrollo de las virtudes morales, individuales y sociales, las bases de un cierto y preclaro humanismo por los filósofos griegos, también por Confucio, las 4 verdades nobles de Buda y del amaos los unos a los otros del cristianismo, pensamiento por otra parte más o menos igualmente asumido por todas las civilizaciones morales humanas, incluso en tiempos mucho más tempranos, comillas. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cerrar comillas. Es su capacidad de sintetización en muy pocos y universalmente entendibles conceptos de todo un universo moral relacional, hoy tan válido como el tiempo que se expresó. Un universo moral de parecidos contenidos se sustenta tanto en el judaísmo como el cristianismo como el islam. E igual espacio y distintas palabras para expresar el mismo pensamiento de fondo lo encontramos en brahmaísmo, el budismo, el confucianismo, el taoísmo, el mitraísmo y el zoroastrismo, y similares concepciones en las tradiciones de Salomón y Nunna Pompilio y de Hesíodo y los filósofos griegos, de los grandes moralistas chinos e hindúes. La reflexión moral tiende hacia arquetipos universales, cambia el rito, cambia la forma, pero no cambia el contenido, el mismo agua de la misma fuente para la misma sed. Repito, todas las tradiciones morales es el mismo agua de la misma fuente para calmar la misma sed. Difícil es leer a cualquier filósofo, a cualquier moralista de cualquier cultura humana sin obtener pensamientos provechosos que resuenan en nuestro entendimiento. Y en general se entiende la virtud como ideal supremo a la disposición habitual y firme de hacer el bien y evitar el mal. La historia del pensamiento moral relacional, en términos muy generales, se cierra con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, otro de los documentos sintetizadores básicos en la historia de la humanidad, y sea cuales fueran las fuentes asentadas en todas las culturas humanas de las primitivas reflexiones sobre el comportamiento moral relacional que han permitido el desarrollo del inestable equilibrio de la vida social de los seres humanos. Lo cierto es que el género de la especie, nuestra capacidad de reflexión moral aplicada a nuestra convivencia, se mueve en el interior de estos grandes paréntesis, con algunas ampliaciones
muy significativas, recogidas por la Convención Europea de los Derechos Humanos, el derecho laboral internacional, los llamados derechos de la personalidad y distintas y complementarias declaraciones sobre la mujer, la infancia y los derechos laborales y sociales, y recientemente con la aparición de la Carta de la Tierra, documento de fundamental importancia para el entendimiento correcto de la inestable e inseparable ecuación que vincula la vida con nuestra biosfera. Este espacio de civilidad, tan trabajosamente conseguido, promesa de racionalidad y justicia, siempre presente en los sueños de los ideales más de la humanidad, solo tiene dos grandes carencias. La primera es su no aplicación universal obligatoria. Aplicación universal, olvidando que los derechos humanos son propios y irrenunciables de la dignidad individual humana, anterior y superior a las sociedades, que desde cualquier punto de vista racional no pueden constituirse nada más que como compendio e integración de los irrenunciables derechos de sus componentes. Comillas, el Estado se hace para servir al hombre y no el hombre para servir al Estado. ¿En algún tiempo ha sido esto cierto? ¿Lo percibís como cierto? ¿Creéis que eso es así? Viendo la malicia y la mentira de todos los estados y la explotación. Os repito, el Estado se hace para servir al hombre y no el hombre para servir al Estado. Asumirlo de corazón. Para una buena parte de la humanidad, estos derechos formalmente asumidos por casi todas las naciones del mundo son una ficción jurídica. Incluso algunas religiones y naciones los niegan y los combaten duramente. No son de aplicación, incluso muchas de aquellas naciones que tienen asumidos estos derechos en su ordenamiento constitucional, primer orden legal sobre el que descansa todo el ordenamiento jurídico de su edificio legal. Todos los derechos recogidos en la Declaración Universal son nominalistas y voluntariosos, pero no ejercitables y de imposible exigencia, tanto por parte de sus ciudadanos como por parte de la comunidad internacional, sobre todo debido a un disparate conceptual que ha desreglado las relaciones entre las naciones en el último siglo. La llamada no injerencia en asuntos internos, es decir, que el ordenamiento legal interior de las naciones y su ejercicio pertenecen en exclusiva al gobierno de esa comunidad, sea cual sea, y ejemplos aberrantes tenemos de sobra, la moralidad de ese gobierno con sus ciudadanos, y sea cual sea, y ejemplos aberrantes tenemos de sobra, la legitimidad en origen de la formación de ese gobierno, y sea cual sea, y ejemplos aberrantes tenemos de sobra, los disparates y los delitos que ese gobierno pueda estar cometiendo en todas sus esferas de actuación. Son asuntos internos. No son asuntos internos, el hombre es una unidad universal. No tiene por qué tener menoscabado ningún hombre en el mundo los derechos que yo estoy ejercitando en otra sociedad. Es una exigencia imperativa moral universal. La no injerencia es una manifiesta inmoralidad profunda de la comunidad internacional que condena irremediablemente a miles de millones de seres humanos a vidas degradantes, muy por debajo de los irrenunciables derechos del ser humano y cuyo ejercicio no puede en modo alguno ser limitado, ya que supone una propiedad individual no transferible. Los derechos del ser humano es una propiedad no transferible, es individual y no transferible, y no es delegable, ni incluso por el propio portador de estos derechos al infame grito de viva las caenas, vinculados esencialmente al hecho ser humano. Por el simple hecho ser humano tenemos unos derechos inherentes que no son delegables. Y no olvidar jamás, como nos recuerda Chateaubriand, comilla, que todo sistema político que menoscabe la dignidad humana lleva en sí mismo el germen de su propia destrucción. Cualquier sistema político que menoscabe la dignidad humana está condenado a su desaparición. Ningún gobierno, ninguna religión, ninguna ideología, nadie puede ostentar la representación, la represión o la disposición de un bien jurídico que no le pertenece ni en ningún modo puede pertenecerle, pero todos los responsables de ese gobierno sí tienen que ser personalmente responsables, incluso a nivel penal internacional, que todos sus ciudadanos puedan ejercerlos o ejercitarlos.
Todo gobierno que propicie, ampare, disculpe o proteja la violación de los derechos humanos es ilegal y los componentes de ese gobierno deben ser perseguidos penalmente, incluso en el interior de sus fronteras, sin excepción. Sin excepción. Muy por el contrario, la comunidad internacional debe tener el derecho de injerencia, debe tener la obligación de injerencia, no solamente el derecho, la obligación de injerencia en la custodia y garantía de esos derechos, ya que el propio hecho del reconocimiento internacional como nación debe de estar debe estar supeditado al cumplimiento estricto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Solo el mínimo de moral relacional de exigencia universal, como universal ha sido su asunción y el entendimiento de que estos derechos son consustanciales al hecho de ser, al hecho de existir. Ninguna razón de Estado, ninguna razón de pragmatismo político-religioso, ningún concepto de peculiaridad cultural o religiosa, ninguna razón de realpolitik pueden aducirse, sobre todo por parte de las naciones más desarrolladas y civilizadas, para dejar de cumplir o para dejar de exigir o para obligar a cumplir este básico imperativo ético, ya que cualquier menoscabo en el ejercicio de estos derechos se resta directamente del total que nos es común a la humanidad, se nos resta a todos y a cada uno de nosotros. Cualquier religión, cualquier filosofía o idea política que propicie la confrontación violenta o la reducción de los derechos humanos debe ser excluida de la convivencia civilizada y perseguida penalmente sin restricción geográfica y sin excepción. La otra carencia fundamental es, si cabe, más importante, ya que el arco máximo conceptual de moral relacional que hasta el momento ha sido capaz de imaginar y poner en práctica en distintos grados, la humanidad no es suficiente para solucionar los desafíos de nuestros futuros previsibles. Todos estamos urgentemente llamados a ir imaginando otros edificios conceptuales mucho más amplios destinados a alojar las polifacéticas multirrealidades que se nos están viniendo encima como consecuencia de los imparables avances científicos, el descontrolado aumento de la población, la internalización e interdependencia de la actividad humana, la globalización económica, la proliferación de armas de destrucción masiva, la previsible carestía de recursos y la degradación del planeta. Tenemos que repensar el mundo desde su base. Estamos suicidándonos y no hay nadie que esté mirando en esa dirección. Digo yo que la humanidad ha entrado en una vía tan rápida, tan peligrosa, que las alternativas y el tiempo de reacción se van reduciendo de tal modo que es difícil poder afirmar si tenemos ya tiempo de reacción o lo sensato es la insensatez de disfrutar lo que se pueda del viaje mientras dure. Comillas. Debería ser patente que la acción sin sabiduría, sin clara conciencia de lo que el mundo realmente es, nunca puede mejorar nada. La acción por la acción. La acción por la acción sin sabiduría, sin clara conciencia de lo que realmente el mundo es, nunca puede mejorar nada y por supuesto no puede garantizarnos la supervivencia. Este frívolo abandono parece de consenso asumido por el total de la humanidad con mayor capacidad reflexiva por las mayores naciones del mundo que se ocupan diligentemente de los temas menores del quehacer humano, preocupándose por un procedimiento en el mundo cuando es más que posible que ese tipo de mundo no exista en el futuro. El tipo de mundo sobre el que estamos peleándonos en estos momentos seguramente no va a existir en el futuro. El calentamiento global va a llevar al hambre y a la desesperación y al movimiento de las masas de la humanidad detrás de intentar la salvación. Las grandes migraciones históricas provocadas por la miseria, por los cambios climáticos, por todo lo que sabemos, que esos son temas que se sabe y lo sabe todo el mundo, no son nada de lo que puede ser con el cambio climático, porque en estos momentos estamos 7.000 millones, casi 8.000 millones de personas en el mundo, y van a intentar salvarse todas, como sea, arrasando lo que tengan que arrasar. Las alternativas son en última instancia muy sencillas. O nos paramos a reflexionar sobre el destino de la humanidad, lo que no parece muy probable, ya que las máximas preocupaciones son el ayer, o como con mucho parte del hoy, menos algunos desventurados que están hablando de hace 4.000 años, que era una civilización importante, en fin, yo qué sé. Más los alucinados, desventurados, empeñados en mantener vivas querellas de los siglos pasados, o pensamos si actuamos muy rápidos o a dónde vamos,
¿Y cómo lo hacemos? En un envite a la totalidad de la actividad humana, que por momentos va pareciéndose a una poderosa máquina muy veloz que destroza todo a su paso, sin saber dónde le conduce su potencia y su rapidez, ya que no tiene conductor y previsiblemente, como pasa con los adolescentes borrachos conduciendo un coche muy rápido, lo normal es que tan disparatada conducta termine en desastre. Vamos camino del desastre. Lo razonable es que el pensamiento anteceda a la acción y la humanidad es la protagonista en estos momentos de una acción descontrolada, la acción por sí, por la acción por la acción, la acción que se justifica en sí misma y por sí misma y está carente de pensamiento, carente de intención y carente de dirección. Nadie de los políticos actuales se atreve a decirlo, nadie. La mayor parte pensará que estarán muertos cuando esto ocurre, que bueno, mientras nosotros lo hemos pasado muy bien. Pero es la especie, este grito desesperado de la condición humana, de la inteligencia humana, lo que estamos poniendo en peligro. No es una novedad. Toda esta situación, lamentablemente, no es una novedad. Así ha sido en general el comportamiento de las sociedades humanas a lo largo de nuestra común historia. Un continuo adaptarse al momento. Un continuo adaptarse al momento. Hacemos a ver qué es lo que pasa y nos adaptamos mejor o peor a los resultados. Lo que pasa es que incidíamos menos, pero es que ahora incidimos sobre el hábitat, sobre el único sitio donde podemos vivir. Comillas, la realidad múltiple y cambiante argumental que es la vida colectiva. Cerrar comillas. Pero en estos momentos no nos lo podemos permitir, ya que nuestras acciones pueden provocar nuestra propia inmolación y nosotros, los seres humanos actuales, somos solo otra generación transitoria, reemplazable, no somos dueños del pasado, solo herederos, ni somos dueños del futuro que pertenece a las generaciones por venir, a las que les debemos la cortesía que nosotros hemos recibido de cederles un planeta habitable y en mejores condiciones de las que nosotros lo recibimos de nuestros mayores y el cumplir con nuestra principal obligación, transmitir el testigo de la vida, de la cultura y de la esperanza en un mejor futuro como a nosotros nos fue entregado. Y cierro aquí esta entrada. Un abrazo para todos.